Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a esta segunda masterclass de la Escuela de Espectadores Antonio Echegaray. Es una de las actividades paralelas, como ya sabéis, de la celebración de nuestro 40 Festival de Teatro. 40 Festival de Teatro, 40 atalayas. Ahí vamos a insistir, pum, pum. Y a ti no te gusta, pero bueno, algunos nos divertimos mucho viendo a Tricicle después de 40 años también en Imprescindibles, que salió ayer en la televisión. Yo ya había visto este reportaje hace 2 años, porque él se emitió en su momento cuando hubo la pandemia. Y esta tarde, como sabéis, la sesión se divide en estas dos partes. La primera con Ricardo Iniesta, Premio Nacional de Teatro 2008, director de todas las puestas en escena durante todo este tiempo de los 40 años de Atalaya. Hablaremos también de otro apartado, de otros muchos apartados, va a ser el que lo diga. Yo voy a hacer esta introducción medio formal para dejarle a él que hable, porque nos podemos empezar a hablar él y yo, pero yo no hablo, habla él. Me supera con creces. 40 años que yo siempre digo en este orden, a ver si tú estás de acuerdo. Energía, siempre utilizo la palabra energía porque yo creo que es la clave. Ímpetu y en la escena, continuamente en la escena, que en la actualidad, para celebrar estos 40 años, tienen 7 espectáculos, 8 espectáculos en gira. Entonces yo no sé si cuál me falta. Esperanza Godot, Electra.25, Rey Lear, Marat Sade, Madre Coraje, Celestina, La Tragicomedia, sí, y Ricardo III. Y Ricardo III y el Abad de Morir, que es lo que vamos a ver mañana. Aquí estamos hablando con estos títulos de Samuel Beckett, de Eurípides, Shakespeare, Peter Weiss, Bertolt Brecht, Fernando de Rojas, Molière, pero esto es como una camada última, y Jaime Miller, bueno, yo tengo aquí puesto aquí Sartre también, pero no lo he puesto de su Rodrigo García, también Rodrigo García, pero he puesto los más significativos, ¿no? Y todas ellas pasadas por la dramaturgia de Ricardo Iniesta y el lenguaje propio de Atalaya, que es la clave de cómo hace teatro Atalaya y qué es lo que veréis mañana en cuanto a la interpretación, al trabajo coral, a los ritmos, a los sonidos, a lo que aparentemente a veces parece pues, un musical, pero no lo es. Y ahí está la clave de que quizás hoy os podáis enseñar también la parte metodológica, que es fundamental. Entre Ricardo y Atalaya no sé quién es quién. Yo tampoco. ¿Verdad que no? Pero bueno, prefiero a Ricardo en todos los casos, ¿no? Y hay un momento en el que quiero detenerme porque justamente hace 15 años, hoy, falleció su hermano, Carlos Iniesta. Una coincidencia, ¿quién no iba a decir hace 15 años? Bueno, al día siguiente fue en el entierro, estuve también allí. Y además fue compañero mío en el máster de Jornada de Artes Escénicas Contemporáneas. Y bueno, él además fue dramaturgo, adaptador de 3 de las tragedias, Electra, Medea y Ariadna. Y bueno, quería detenerme ese momentito, ¿no? En el año 83 es cuando inicia o se forma Atalaya. Aunque artísticamente quizás es el 86 cuando da el paso adelante ya con un teatro poético, con una búsqueda del teatro y un lenguaje propio. Y entre los 83 y los 85 yo simplemente voy a nombrar que, bueno, Atalaya se llamaba Teatro Experimental Andaluz. Es un detalle especial porque en ese momento estaba La Cuadra y La Cuadra es Perpetuo. No, ya no existía, no. Pero bueno, La Cuadra y no, había otro. Al tiempo, todo el tiempo, también entonces en Sevilla. La Cuadra era la compañía emblemática en ese momento, que hacía también un teatro diferente, entre comillas también porque su trabajo era muy popular, desde un origen muy popular. ¿Qué hace Atalaya? Pues tu idea en el primer momento fue hacer un teatro de investigación,
de entrenamiento actoral, que es la clave de todo el proceso metodológico, y de eso, y de experimentación, ¿no? Pero en ese tiempo, hasta que no te vas después en un periodo intermedio antes de los 66 a la isla, a Hostelro, en Dinamarca, donde estaba uno de sus maestros, un poco maestro de todos, porque todos lo hemos tenido en directo en los encuentros internacionales que hasta inclusive en el 2004 se hizo en Sevilla, sobre lo pudo organizar Atalaya, ahí sí estuve. Pues Ricardo se va allí a Hostelro y también te vas a Berlín Ensemble. Y cuando vuelve es cuando estrena la primera gran obra que es recurrente en toda la historia de Atalaya, porque se monta 3 veces. Así que pasan 5 años de Lorca. 3 veces completamente diferentes, que eso es también un reto, un logro y una creatividad generada por lo que ves el paso del tiempo, por lo que vamos acumulando y por lo que va haciéndonos o haciendo tú como creador tener una visión y un equipo cada vez más estable. El último que se estrenó en el Valle Inclán fue en el 2016. El segundo en 2004. No, en el 94. No, el primero en el 2016, 94. 2016. Entonces, a partir de ese momento, Atalaya, bueno, en ese primer montaje, ¿estáis cuánto tiempo en Madrid? 2 meses. 2 meses. Y fue un éxito absoluto. Sí. Es un cambio de paradigma y ya de ahí entra en sus, bueno, autores. Sí, esto vais a ver, muchos de estas cosas que Sí, pero bueno, brevemente para introducirlo, ¿no? Mayakovsky. Brevemente. Heidegger, sí, hombre, claro. Si no te dejo me voy, me siento ahí tranquilito. Espero que José Luis Gómez. Te voy a dar, oye, gracias. Bueno, no sé yo. Yo fui a presentar a Eugenio Barba y dice quiero 20 minutos hablando. Y al final hablo de Eugenio Barba un día. Llevo 5 minutos. Nos peleamos mucho. Somos lo que quería decir aquí para terminar. Es un orgullo de verdad y una admiración y una satisfacción tenerte aquí con nosotros, que no es la primera vez que te traigo a Málaga, desde los años 90, cuando se empezó a ver los ciclos de teatro contemporáneo y los cuadernos de teatro contemporáneo, participaste en reiteradas ocasiones, cuando hicimos aquel curso sobre dramaturgias tangenciales, sobre Henry Miller, también, y hay por ahí cosas escritas por él y que en este momento lo que hace falta es recordarnos que estamos pues, mucho más blancos en pelo, tenemos las barbas algo más largas y en tu caso son más de 25 producciones, 600 teatros de 50 países del mundo recorridos en los 5 continentes, después lo vamos a ver también. Y todas las provincias españolas, ¿es cierto que lo habéis recorrido? Todas. No solo todas las provincias españolas, sino las 100 ciudades sí. Que son entre las capitales y las ciudades mayores de 100.000 habitantes, las 80 ciudades. ¿No? Y muchos pueblos. 80 ciudades, no, pero digo que las 80 ciudades que son como capitales son de más de 100.000 habitantes, excepto Telde en Canarias, que acaba de pasar de 100.000 habitantes, pero allí no hay manera. No hay manera de llegar, no os programan. Y 200 festivales internacionales, 60 premios, aparte del Premio Nacional de Teatro, como he dicho antes, y muchos premios internacionales de países no comunitarios. Y más de 2.200 funciones. De modo que esto es el arranque y todo lo que viene alrededor de ese esquema que tú puedes empezar a abrir de ahí, es lo que ha generado una espiral desde la primera sala de ensayo que tenía ahí en la calle María, emblemática, especial, mágica, hasta el 92. Ahí hay una pequeña break. Nosotros la conocemos desde el año 91 y desde el 91 hicimos íntimos amigos y además Atalaya. Aquí somos Atalaya. Los que siguen a Atalaya nos denominamos de esa misma manera hasta empezar después de curtidoría en los laboratorios de NT, Laboratorio de Nuevos Tiempos, con un par de años experimental en Málaga, que yo siempre lo digo porque me congratulo con ellos y fue en el 93 y el 94 donde experimentamos la organización de un laboratorio que dio a 2 pequeños
pequeño escarabajo con maestros como claro, vosotros, Cristina. No, eso fue después, el siguiente año, en el 94. Sí, sí. Y Catacali, Enrico Maceroli también estuvo aquí. O sea, en la organización previa a lo que fue los laboratorios que este año han cumplido 25 años en esta edición. 25 ediciones. Años más, porque había un momento. Sí. Y eso ya es en un espacio propio desde el 2008, justo cuando se iba Morecarolo y después se inaugura el TNT, que tiene actualmente 3 espacios más grandes que esto, la sala grande más grande que el Echegaray, una segunda sala también de ensayo, pero también se puede programar teatro, y una nueva, además del patio, que también se hace en verano. No se ve al ayuntamiento, Otro más, ahora, qué maravilla. Es el tercer teatro privado del tercer teatro de Sevilla, el Teatro Central, el Teatro López de Vega y vosotros. Está la Sala Alameda, que bueno, que es para programación juvenil e infantil. Y a partir de aquí te dejo solito, y yo me doy la vuelta un poquito y ya veré. Pero te voy a dar paso con una cosa que es desde el momento 1 de que empezáis, lo dice siempre, y me he traído inclusive, o sea, el libro de los 25 años, que es un ladrillo en el que participamos todos los amigos y los especialistas, naturalmente, y ya el tocho de los 25 años de Atalaya es grande. A 15 años más, menos mal que hagáis una película, porque es imposible de producir. Y ya decías, y dices, y yo digo que será siempre así, 25 años buscando utopía, 40 años quizás buscando utopía. Sí, ahora ya vengo viajando por medio de ella, porque al final ya... Atrapado en el tiempo. Pues gracias, Ricardo. Nada, a ti, Paco. Y es verdad que bueno, esta mañana me hacían una entrevista en una radio de Málaga, no recuerdo cuál, y me decían que sí tenía algo que ver especial Málaga con Atalaya, por supuesto. Primero de todo, que es la hora mañana será el espectáculo número 21, y que es como primer espectáculo que se hace diferente en Málaga. Solamente tiene más Sevilla con 23, lógicamente, Buenos Aires, y Madrid será el 20º ahora, pero luego pasará, porque hay un más de la partida final de febrero. Madrid será la segunda, pero Málaga la tercera. ¿No? Están Madrid y Málaga en cuanto a distancia de ya otras ciudades que están, que hemos estado en menos ocasiones. En Málaga hay una cercanía mucho mayor que con otras ciudades más cercanas, que por la ciudad. Y por supuesto, hay además unos vínculos más que de amistad con Paco, por supuesto, pero uno puede tener amigos en muchas veces, pero en el caso de Paco no es tanto amigo solo, sino que ha sido un impulsor del laboratorio claramente, y bueno, pues incluso espejismos como programador, nos hace un espectáculo, entonces de esos 21 espectáculos, pues... Ritual. Ya, pero me refiero que esto es al paso de Río, sí, pero me refiero más al paso de Río, lo que quiere decir que Málaga como ciudad en sí misma ya tiene para nosotros un sentido venir aquí, porque hemos tenido muchos actores dentro del laboratorio nuestro, incluso actrices como María Martín, que ha estado años, y no es una ciudad más, evidentemente. Entonces, para mí es una satisfacción, y yo lo quiero decir, como primero de todo, agradecer a Paco, agradecer al festival, con son números de 40, también para la Feria de Palma de Río, cumple 40 años. Nosotros, a diferencia a lo mejor de decir que cierra con 40 años, nosotros al revés, estamos más jóvenes que nunca. Los que de aquí hemos pasado la década de los 40, que somos bastantes, sabemos que la década de los 40 es la mejor. Lo digo por los que no han llegado o los que están. La gente que cumple 40 años es la mejor década. Estoy diciendo a los actores, yo tengo muchos actores de Atalaya que han pasado esa década, hace
hace años, otros que no han llegado, otros que están en el medio, y yo soy la mejor de cada, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Porque tienes todavía mucha energía, pero todavía ya tienes una madurez, una sabiduría que no debes con 30 ni con 20. Y lo cierto es que una compañía llegar a 120, a 40 años es como a 120 una persona. O sea, porque llegan muy poquitas compañías a 40 y si llegan, pues, como decía, el ciclo de llegar y ya hay compañías, ya no se puede decir que son una compañía, es una productora, en fin, con compañía activa, con actores que forman del mismo equipo, con gente que eso prácticamente no existe en este país, lamentablemente, yo no me quiero poner como decirlo, ojalá hubiese muchas, y sí que quizá en otros países, lo que me encuentro hace poco en Madrid, de grupos, porque a mí me gusta más que compañía la palabra grupo. Yo defiendo la palabra grupo porque implica algo mucho más colectivista. Yo soy muy colectivista, a nivel individualismo, no. Marasa, ahora estamos tengo para Madrid un escrito, pues establezco cuál es la diferencia. El individualismo lo representa Sade y el colectivismo Marat. Entonces, yo soy de ideas colectivistas, claramente, y la idea de grupo tiene esa masilla de colectivo, ¿no? No es una figura que es televisiva o que es conocida y que alrededor de ello hace una compañía, ¿no? Y mucho menos una productora, ¿no? Pero la idea de grupo sí que apenas existe. Grupos consolidados, grupos emergentes, sí hay muchos. El problema es cuando tienes que continuar durante muchos años y entonces cada uno va buscando otras ocupaciones, porque lamentablemente el teatro es muy difícil dedicarse a ello y vivir de ello, ¿no? Creo que acaba de conseguir ser el único caso en este país en el cual hay 7 actores con sueldo fijo, un equipo de producción de 7 personas, también con sueldo fijo, 4 técnicos con sueldo fijo y el que les habla, ¿no? Por lo cual estamos hablando de casi 20 personas, una nómina fija. Eso no hay equipos estables de compañía o de grupos. Sí que hay productoras, si toda la gente forma parte de la oficina y demás, pero no hay actores ahí. Y para mí lo esencial del teatro son los actores. De nada me sirve tener 20 personas, 19 más bien, que seamos técnicos o productores o gestores o... No. Para mí la esencia son los 7 actores que forman el equipo estable de cada año, ¿no? Que hay gente que lleva como carne desde el inicio del 83, unos años fuera, pero hace 40 años justo que también ya empezó conmigo. Y luego otras personas que han ido entrando en los años 90, en el año 2000. Entonces, el equipo ese es un equipo que para mí es, cuando me dicen los premios, sí, hemos tenido 80 premios, 5 fuera de la Unión Europea, en Moscú, en Canadá, en Argentina, en Chile. Me da igual, para mí, en Cairo, lo principal para mí es el mejor premio de todos, más que el premio de Federación, más que ninguno, es tener un equipo humano. Un equipo humano. Luego los ladrillos después. Pero el teatro, como decía Eugenio Barba, no son ladrillos. El teatro son personas. Es la diferencia entre decir, voy al teatro y no es que vas a un edificio físico. La diferencia con Latinoamérica y Europa es que aquí son ladrillos sobre todo. Si vas a Latinoamérica, allí sí que hay muchos grupos. Empezando porque hay muchos sitios que no hay ladrillos. Y además el teatro ha cambiado la faz de Latinoamérica. Como digo yo ahora, de broma, Sudamérica, porque está a la izquierda en casi todo, afortunadamente, a pesar de los intentos de Bolsonaro y de otra persona, pero lo cierto es que en Latinoamérica el teatro es activista y ha transformado. En Colombia, la ministra de Cultura de Colombia, él hablaba de la lista de París, de los refuerzos de París, en el año 85, y recuerdo atónicos traduciéndonos a Patricia Ariza y a mí, que no sabíamos francés. Patricia Ariza es ahora mismo la ministra de Cultura de Colombia. Es una militante de teatro de grupo. Me decían ayer, bueno, es como si Nuria Esper fuera ministra. Y yo, no, perdón, con todo mi respeto a Nuria Esper, pero Nuria Esper pertenece al teatro burgués. Con todo mi respeto y como gran maestra, que luego teatro por Nuria Esper. Lo veis en la película, lo voy a repetir. Pero es político de teatro consolidado. No, pero yo no Ricardo, porque es verdad que yo también he dicho la ISTA también, y no salga de que es la ISTA. Sí, la ISTA es la Escuela Internacional de Antropología Teatral, que es un evento que puso en marcha Eugenio Barba, pero luego va a hablar de él. Por eso digo, va a hablar de Eugenio un rato de ello. Yo intento no repetir que la diferencia
diferencia de la, digamos, masterclass o conferencia, como queramos llamarlo, de hoy, por eso le cortaba yo a Paco, digo, es que muchas veces la mano y luego, entonces no vamos a intentar hablar de claro, pero vamos a intentar hablar de otros, si no cansamos. Entonces yo, por eso os quería comentar, la idea de grupo es muy importante. O sea, quiero que entendáis que el grupo es un colectivo de personas los cuales se crea, no en colectivo, se crea en colectivo, no son creaciones colectivas, porque la diferencia entre la creación colectiva y el teatro de grupo es que un teatro de grupo, sea el Eugenio Barba, como el grupo Odin Teatre, sea Tascari de Italia, sea el Núcleo de Italia, sea el de Colombia, Beatriz Camargo, son teatros de grupo donde hay una persona que es el director, el líder, no me gusta mucho la palabra líder, lo remite a Mussolini, líder fascista, pero bueno, pero lo cierto es el director, el cabeza visible, pero luego hay un equipo detrás de actores que crean, que proponen los materiales. La diferencia es que en el trabajo de Atalaya los actores crean gran parte de lo que va a ser luego el espectáculo. Y yo voy diciendo, entonces esa es la idea del grupo, de que no contrato yo actores para un espectáculo, sino que se forma permanentemente dentro del magma del grupo, lo que va necesitando el grupo también por la edad. Yo tuve que esperar a que Carmen fuera mayor para hacer Madre del Coraje, o para hacer Celestino, o para hacer Rey Lear, o ahora Pavón. Pero me he ido, me tenéis que perdonar porque yo siempre digo que soy de Úbeda. Y me voy mucho por los cerros de mi pueblo, como digo, ¿no? O sea, me tenéis que perdonar, pero me voy. Y me he ido, estaba hablando de Latinoamérica, pues me vas a hablar de esta, ya se me ha ido la atención. No, estaba hablando de Latinoamérica, donde en Latinoamérica el teatro es militante y ha cambiado. Patricia Ariza era de las guerrillas colombianas. O sea, era una luchadora de la guerrilla y hacía teatro de grupo. Y ahora es ministra de Cultura. O sea, no hay en todo el resto del mundo una persona que haya sido ministro de Cultura que provenga de esa idea de teatro de grupo. Ni siquiera de actor o director, porque Jacques Lang, ministro de Cultura en Francia, provenía del Festival de Nancy, pero él era productor, no era director ni actor. Medina Mercury, la actriz, era actriz de cine en Grecia, ministra de Cultura, cuando se acabó la dictadura, ¿no? Entonces, curiosamente, Patricia Ariza es una persona que engloba esa idea. Para mí es el paradigma de cómo el teatro de grupo ha estado en Colombia luchando. Y en Chile, si os acordáis hace unos años, cuando la canción aquella famosa de Maternal eres tú, ¿no? Como decía él. ¿Cómo era? ¿Alguien no se acuerda de no sé qué eres tú que hacía el violador eres tú? El violador eres tú, os acordáis de aquello que salió muchísimo. Eso fue un grupo de teatro de Santiago de Chile que lo puso en marcha y a raíz de eso influyó para que millones de personas fuesen a las alamedas esas de las que hablaba Allende, que por cierto de decir, también dentro de los aniversarios del 83, digo del 83, decía de Carlos de hace 15 años, también queremos rendir homenaje siempre que podamos del 73, ahora se cumplen 50 años del golpe fascista de Pinochet que mató a Víctor Jara, Víctor Jara que fue el primer director de Manasade en lengua castellana, por cierto, a Víctor Jara, a Neruda, a Allende y a otros miles y miles de chilenos. Entonces, yo siempre, altamente, lo vais a ver en la película, mi compromiso político está siempre claro, no tengo pelos en la lengua para decir que soy colectivista y que soy revolucionario, y lo sigo siendo. Aunque no tenga ahora, no es el momento de llevar el CERME, pero sigo, no me bajo un ápice de mi idea de revolucionario, por supuesto, creyendo en la idea de que el mundo hay que dejarlo mejor de lo que se está. Yo siempre pongo un papel puesto en el TNT, en este centro grandísimo que tenemos, que hemos conseguido en Utopía, el cual dice, deja todo un poquito mejor de cuando llegaste, ¿no? Es decir, esa es la idea. Si dejamos todo un poquito mejor de cuando hemos estado, va a estar mejor. Si pensamos las cosas de igual, se va a quedar peor. Entonces, eso engloba ideología, una ideología de cambiar el mundo a mejor, de que otro mundo, yo siempre termino diciendo, muchas veces cuando hablo en
en las charlas antes de empezar los espectáculos en TNT, pues, por ejemplo, ahora con toda la pandemia brutal y el confinamiento, yo aprovechaba siempre para hablar a todo el mundo y darle las gracias a los espectadores. Yo no me creía, cuando empezó el confinamiento, que fuese a ser posible que se metieran en otoño, yo ahora en mayo, perdí una apuesta y todo, con la gente de compañías nacionales que todavía no se pagaban, por cierto, pero entendido el rollo, como en compañías son las compañías históricas de España que nos reunimos, como 13 compañías de diferentes, de Canarias, de País Vasco, y hemos hecho un festival ahora en TNT. Me estoy yendo con Ferran Úbeda, estoy viendo, pero luego al final encuentro el camino, lo voy perdiendo. Entonces, lo que os decía, al final, la idea es que yo siempre le digo al público, sois vosotros los que estáis haciendo posible el teatro, y más en estas circunstancias. No pensaba que fueseis a venir con un bozal puesto, la idea es que las llevamos hace 3 años. Os dicen, vais a estar a oscuras durante 2 horas con un bozal puesto. Es imposible, ¿no? No lo queremos. Y entonces yo no entiendo cómo pasó eso. ¿Cómo pasó? Pero es que además yo daba las gracias a este gobierno que tenemos, un gobierno progresista, que sí que ha apoyado a muerte el teatro, el único país que ha tenido los teatros abiertos, excepto el puro confinamiento de abril-mayo, el único gobierno del mundo. El único país del mundo que ha tenido todos los teatros abiertos ha sido España, gracias a este gobierno. Y no han desaparecido, como el resto del mundo, muchas compañías han desaparecido, muchos teatros han desaparecido, y aquí no. Y ha sido gracias a este gobierno que tenemos, afortunadamente nosotros el gobierno más progresista de la historia de España, y justo en el peor momento, ¿no? Entonces nosotros nos mantenemos ahora mismo por eso, porque por ejemplo en la Junta de Andalucía, en cuanto ha llegado, nos ha quitado a la mitad las ayudas, nos ha reducido a la mitad, con el cambio político. Pero he de decir que en ese proceso nuestro de búsqueda hay momentos importantes, momentos en los cuales yo decido venirme, yo estoy en Madrid y me decido venir, eso lo vais a ver ahí un poquito, lo digo muy rápido. Yo en Madrid tengo una sala que abro en el año 81. En aquel momento llego a la condición de que el teatro es algo que puede servir para cambiar el mundo, porque yo pertenecía a Isabel también, a las militancias antifascistas, a partidos de la extrema izquierda, marxistas-leninistas y todo esto, y de repente cuando viene la reforma, viene la ruptura, y hay este pacto de la Moncloa, y entonces resulta que nos engañó a mucha gente, y entonces creímos que iba a venir la Tercera República, que se iba una revolución social, y lo que digo, bueno, nada, fue Borbón y ese señor que está en Abu Dhabi, pues feliz de la vida, fuese el que se encargó de frenar y de que no hubiera una convulsión aquí, ¿no? Como en otros países. Entonces, lo cierto es que aquí yo dije, bueno, entonces me dedico al teatro, ya que no hemos hecho la revolución, voy a hacer teatro. Y entonces el teatro me encuentro que es verdad, que el teatro me atrapa como un alien, porque el teatro, el que esté atrapado como un alien lo sabe, que ya no se puede desprender de él nunca, es algo que te pille y ya es imposible librarse. Y el teatro, en ese momento, yo empiezo a ver que es algo que precisamente puede transformar el mundo. Como decía, en Latinoamérica lo han hecho efectivo, real, en estos últimos años. Pero en España, en aquel momento, es un momento de mucha energía exclusiva, ¿no? Hablo de los años 80. En aquel momento, tú veías, yo decía, cuando ahora remontamos así por 65 años, como dices, en el 2016, ¿qué diferencia hay entre el montaje tuyo del 86 y el del 2016? Y bueno, la que hay en España. La España del 86, muchos de vosotros la visteis y la disfrutamos, ¿no? Ese momento de explosión, de entusiasmo, decíamos no a la OTAN, luego de la OTAN que sí, decimos que la cultura además nos va cerrando salidas, pero hay un momento de explosión, ¿no? Y si os acordáis de los programas aquellos de Balbín en la TV2, ¿no? La clave para poder hablar y cómo eran las películas que se ponían, esos coloquios. Ahora lo que hay es peleas de reality show, y entonces no, es imposible. Cine en blanco y negro, dice, uy, es que eso se va a gente. Y entonces tú veías estas películas de Eisenstein, películas de
Orson Welles, hacía películas de todo. Y ahora mismo, entonces, ¿qué? Claro, en aquel momento, para que hagáis una idea también, año 86, así que pasan 5 años. Atalaya lo hace 80 y tantas ciudades de España, un grupo desconocido, no nos conocía ni Dios. De hecho, como decía Paco, fue a partir de entonces que se nos abrió un hueco en el teatro español. Y 6 matados, que éramos, sí, conmigo 7, con el director. Y además, me acuerdo que salió una crítica en el País Vasco que decía: qué bien que hayan mantenido el acento andaluz, que siempre lo cambian. Es que no sabíamos, los actores de Atalaya no sabían hablar el idioma. Si el acento yo no sabía quitárselo, entonces lo hacíamos por eso, por ignorancia, y que yo te daba muy bien, que hablara, que además la criada en andaluz cerrado, y de mucha gracia. Entonces, pero es porque no sabíamos cambiarlo, ¿eh? O sea, entonces, de ahí, el 86, pues hacemos de orden de 200 funciones con 80 y tantas ciudades. 30 años después, Atalaya, con el Premio Nacional de Teatro, como tú decías, coproducción de este montaje con el Centro Académico Nacional, además refrendado por el número 1 de la crítica en Madrid en el 2016, la crítica durante un mes y pico estuvo viendo como número 1 el montaje nuestro, de todo lo que se hacía en Madrid, los 130 y pico de espectáculos, y las 5 años, Atalaya se con 9 actores ya además consolidados, sobre todo pues, los más antiguos. Pues hemos recorrido menos de 40 ciudades y no se ha llegado a las 100 funciones. O sea, eso es lo que ha mejorado la cultura en España del 86 al 2016. Que una compañía consolidada, un referente, nos llegue y que sigan diciendo a la distribuidora nuestra: uy, es que ese texto es muy difícil, de los programadores. Así que pasan 5 años y es muy difícil. Entonces, claro, eso en el 86 era otra idea. Por eso quiero decir cómo España, que parece que ahora mismo pues estamos besando en el 86 y digo, ¿qué paletos éramos entonces? Pues no, entonces había páginas del país, varias páginas del país, culturales, o de los periódicos, y ahora mismo no hay prácticamente páginas culturales. O sea que, lo digo porque para los más jóvenes también sepan que no todo el mundo, no todo es mejor ahora, que hay muchas cosas que en aquel momento, y tampoco quiero decir cualquier tiempo pasado fue mejor, no, tampoco es así, porque evidentemente en aquel momento había muchas otras facetas mucho peores que ahora, ¿no? Afortunadamente ahora mismo hay una expresión de todo lo que es el movimiento feminista, de todo lo que es el movimiento ecologista, que en aquel momento, en el 86, tú pones las películas que se ponían y los directores que hacíamos teatro y no teníamos para nada en cuenta todo lo que era el Me Too ni el lado ecologista. O sea, que en esos sentidos estamos mucho más avanzados, ¿no? Y en otros muchos, ¿no? Pero es cierto que nosotros vamos en aquel momento recorriendo desde Madrid, recorrer toda España, así hace 5 años, pero yo sobre todo, ya lo vais a ver ahí, me quiero detener en los momentos concretos en los cuales han sido para nosotros importantes. Como siempre ha sido por encontrar a maestros que nos han abierto la vista, nos han abierto el horizonte. Entonces, yo siempre comento que a los actores, cuando llegan a formar el laboratorio con nosotros, les digo, es muy importante en el teatro saber de quién eres. Digo, porque la vida cotidiana es muy fácil. Todo el mundo quiere ser heredero de Amancio Ortega o de Bill Gates, ¿no? Es decir, ¿quién no? Dice, pídete heredero. Bueno, yo sé que no sé heredero, alguien me caerá, ¿no? Pero y no es así, claro. En el arte sí. En el arte yo he querido ser heredero de Eugenio Barba, o heredero de Tadeusz Kantor, o de Grotowski, o de Stanislavski de la parte marxista, o de Meyerhold, pero claro, o de la comedia del arte, o de los maestros orientales. Entonces, quiero decir, eso es lo bueno que tiene el arte. Tú puedes elegir de quién. Y hoy en día, en ese sentido, es muy interesante lo que pasa con Internet, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando hicimos el 86 hace 5 años, me llegó, me parece que fue, no sé si fue Hormigón o alguien que me dijo, ¿sabes que tú estás haciendo a Meyerhold? ¿No? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé quién era Meyerhold en el 86. El libro había publicado un libro, había sido un libro que se había vendido 60 ejemplares. Había sido Juan Antonio Hormigón, presidente secretario de la AE. Y lo cierto es que hoy en día tú dices Meyerhold e inmediatamente ves por internet todo lo que le pasó a Meyerhold, todo lo que hizo
Stalin, como lo mataron en un campo de concentración en Siberia, pero como Meyerhold revolucionó el teatro e influyó muchísimo en el teatro y en el cine, no solo en el teatro, sino en el cine del siglo XX, ¿no? Entonces, os digo esto porque de alguna manera los maestros siempre nos han iluminado el camino. Y yo es lo que siempre he hecho en falta o sea, cuando veo a algunos directores, digo, ¿dónde están sus ancestros? ¿Dónde están sus maestros? Y veo a otros que sí, que ves que hay unos maestros ahí y que ves que hay una coherencia en lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, en la generación de jóvenes veo directores que apuestan por ir a buscar esos referentes, esos ancestros, investigar de dónde venimos y a dónde vamos. Y otros que van al puro consumismo, al puro, es decir, a ejecutar lo que saben y a vivir al día, como se dice, ¿no? No ver de dónde vienes y a dónde vas, sino vivir al día, ¿no? Entonces, eso lamentablemente existe mucho en el teatro y en el arte en general, pero si vemos quiénes en la historia del arte han trascendido, han sido aquellos que han estado siempre buscando dónde coger energía para llevarla hacia el futuro, ¿no? Pensando, echando la vista atrás para ir hacia el futuro. Decía Valle Inclán esto, ¿no? Cuanto más miramos hacia el pasado, en La lámpara maravillosa, un libro maravilloso, por cierto, que os recomiendo, La lámpara maravillosa, y que hoy en día ya se puede descargar. Antes tenía que buscarlo, era dificilísimo, en Australia, estaba publicado, ¿verdad? Y ahí habla, La lámpara maravillosa, dice, para buscar hacia adelante tengo que ir hacia atrás. Me explico que entonces es como la ley en el deporte, ¿no? El lanzador de jabalina va hacia atrás con la jabalina, o el de peso, para lanzar hacia adelante. No lanza el peso así. No es así. Claro, es coger la energía atrás en sentido opuesto y la negación. Negar para proyectar. Esto lo hacen los animales. Un toro que va a salir hacia adelante tira hacia atrás primero. Entonces, las olas del mar. La naturaleza es así, ¿no? Porque coges y entonces, esto en el teatro de arte es así, tienes que ir a ver qué hay atrás de ti. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cuáles son tus ancestros? ¿Quién ha hecho eso que tú haces y que te crees el más moderno y el más inteligente y el más interesante? Mira a ver quién atrás ha hecho algo. Y entonces podrás proyectarte hacia adelante. Si no te proyectas hacia el mismo y te caes, ¿no? Que es el que vive al día y se cae, ¿no? Entonces, un poco ese es nuestra idea. Coger una mochila. Yo siempre digo también que en el teatro nos planteamos el teatro como aventureros, no como turistas. Aventurero o viajero. ¿Os acordáis de los viajeros que hacían siempre su cuaderno de viaje? Yo digo a los actores de laboratorio, hacer vuestros cuadernos de viaje, de lo que es estos 6 meses que vais a estar aquí, y si volvéis el año que viene, este año y medio podéis estar aquí, para apuntar todo. Ahora, Silvia Garzón, que la vais a ver aquí, mañana la vais a ver haciendo de Cayetana, el premio de mejor actriz de Sevilla, ahí en Riña con Carmen, ¿no? De la mano, ella hacia Apagón, ella Cayetana, un cierto hay complicidad, lo de la mano, ¿no? Decía, complicidad que hay con el territorio, pues sí, hemos cambiado los nombres, hay algunos personajes, hay personas que se llaman Froilán, Leonor, Mariano, Cayetana con acento argentino, bueno, son pequeños niños, ¿no? Cada uno que los coja. Entonces, y el final no vamos a hacer spoiler, pero que si se pone de pie, que todo el mundo se parte de la risa, allá donde vamos, es verdad, en el final. Entonces, quiero decir, os decía eso porque Silvia está escribiendo ahora un libro que se llama Apuntes del laboratorio, bailando con maestros, o danzando con maestros, por lo bailando con luego, le dije yo a ella, pues danzando con maestros sobre el 25 de diciembre del laboratorio. Y con todos los que ya tienen la suerte de trabajar con más maestros que con nadie, creo que con 60 de los 120 que ha habido por TNT, más de la mitad. Y entonces ella hablaba de eso, ¿no? Del proceso en el laboratorio, cómo el laboratorio te va dejando, con cada maestro, te va destilando algo, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta, ¿no? O sea, danzar con maestros, o sea, aprender del maestro.
Y es algo que no se acaba jamás, el aprendizaje. Irene Papas, la gran actriz que murió hace poquito, en septiembre, con cerca de 90 y tantos años, murió, la gran actriz griega, Electra, muchos montajes de hecho también con Anthony Quinn. Y Irene Papas decía, con más de 80 años, que ella seguía aprendiendo. Entonces, es importantísimo que un actor, porque el actor es un oficio, el actor no es una carrera. Ahora está paragonada con carrera, eso es absurdo. Es absurdo. Es decir, el actor es un oficio que no se acaba hasta el final de tus días, ¿no? Como murió actuando, pues en escena, pues como Picasso. Picasso murió pintando, con 90 años seguía transformando su pintura, seguía evolucionando. Entonces, esto es nuestra actualidad. Claro, esta es la... Sí, eso es lo que dices, ¿verdad? Porque te dicen muchas veces, ¿el teatro qué es para ti? Bueno, es una forma de vida, bueno, pero no solo eso. El teatro es un compromiso, como yo social, de lucha, pero no solo eso. El teatro es, bueno, es un negocio, en el sentido que tienes que comer de eso y de eso, pero no solo eso. Sobre todo es arte. Y como arte que es, tú tienes que prepararte para ello, porque las personas que vienen a verte y pagan, pero lo demás es que pagan 20, 30 euros. Lo demás es que dedican media hora, o 3/4 de hora, o 1 hora para llegar al teatro. La hora y media que dura la función, o 2 horas, más otra 3/4 de hora o 1 hora para volver. O sea, hay 4 horas de su vida que te dedican. 4 horas que ya no van a recuperar, porque los 30 euros sí los puedes recuperar, pero hay 4 horas de su vida que te han dedicado. Te han dejado 4 horas para ti. ¿No te parece que debes prepararte? O sea, especial, de alguna manera especial. Y eso no lo ha hecho una persona, lo han hecho 500 hoy, 200 mañana, 80 pasado, que es un teatro más pequeño, 1500 el día siguiente. Entonces, tú tienes el deber de prepararte, porque vas a hacer miles de personas que van a dedicar miles y miles y miles de horas de sus vidas en conjunto, y eso tú tienes tu obligación de prepararte, de preparar tu oficio. Por eso, esa idea del código deontológico del actor tiene que ser muy, muy exigente contigo mismo, ¿no? Cosa que luego disfrutes, pero tú no puedes permitirte, bueno, ya cuando llegue actuaré, ¿no? O pasa con muchos, que ahora, como tú bien sabes, estoy emparentado con el mundo flamenco, ahora empiezo a explicar esto un poquito, y esa idea está de los flamencos muchas veces dicen, bueno, no hace falta de todos, ¿sí? Afortunadamente ya no tanto. Ahora hay muchos, Israel Galván, por ejemplo, que lo tuvimos como un profesor dentro del laboratorio, y también entraba con su montaje a las 9 de la mañana y salía a las 11 de la noche trabajando, por medio de cantadores, percusionistas, guitarristas, te enseñan. Pero que hay todavía mucho que dice, bueno, yo ya cuando actúe, yo tengo el arte. Yo ya tengo el arte y cuando salga a escena lo saco. Eso está instalado, eso no puede ser. Bien, mira, os voy a... Obviamente es instrumento, el cuerpo como instrumento en todos los sentidos, que es lo que tú vas a hablar en los laboratorios, y como grupo, filosofía de acción. Sí, y están dos palabras clave de la atalaya que os podéis marcar, que está muy simple. Poesía y energía. Entonces viene poesía y energía. La poesía en el lenguaje que utilizamos, en la forma de utilizar palabras, en la forma de utilizar las acciones. Poesía en cuanto que poesía es algo que tú no es literal. El lenguaje poético, tú tienes poesía cuando estás haciendo una acción, y esa acción puede verse desde muchas perspectivas. Si yo estoy haciendo esta acción, puedo transmitir a una persona que me estoy quitando el micrófono, pero a otra persona que estoy rasurando la cara, pero a otra persona que estoy negándole a hablar, porque estoy mirando y me estoy solidarizando con la mujer silenciada. Y en realidad a lo mejor lo que estoy es rascándome, pero tiene unas connotaciones de poesía. Mientras que si estoy haciendo una cosa así más, ahí no hay poesía. Me explico que la poesía es algo que en sí misma ya genera esa posibilidad de acción. Lo mismo pasa con el texto. Un texto que cuenta algo simplemente no tiene poesía. Un texto que tú lo lees cada día y
que dentro de 10 años la lees otra vez y te evoca otras imágenes, ahí hay poesía. La poesía es la capacidad de ir más allá de lo cotidiano, metáfora. Es una metáfora, como la película aquella famosa del cartero y Pablo Neruda, ¿no? Cuando Neruda estaba exiliado y le decía, fíjate, Neruda como ocultó a y le decía al cartero que murió, ese gran actor que murió haciendo la película. Y le decía, don Pablo, ¿eso de metáfora qué es? Dice, pues mira, tal. Y él dice algo del mar, ese cartero de esa sensibilidad, esa forma maravillosa. Dice, acabas de hacer una metáfora. Dice, ¿cómo? ¿Yo? Dice, yo he hecho la metáfora. Entonces, esa es la idea. Poesía es algo que va más allá de lo cotidiano, la metáfora. Y la energía es lo que dice Eugenio Barba, y es decir, poesía se puede aplicar también, antes de pasar a, le digo siempre a los autores, ¿qué es más poético, un cuchillo o una pistola? Pregunto, ¿qué es más poético? ¿Qué es más poetizable, un cuchillo o una pistola? Casi siempre todo el mundo dice cuchillo. Yo le meto la nuez, seguro, ¿y por qué no una pistola? Y claro, ¿por qué un cuchillo y una pistola? Porque el cuchillo tiene más posibilidades de... Un cuchillo puede ser un peine, una pistola, un peine ya es complicado. Un cuchillo puede ser una lágrima que cae, como una imagen de cuchillo. Un cuchillo puede ser una pluma. Un cuchillo escribe un nombre. Una pistola escribe un nombre a tiros. Bueno, y digo, un cuchillo es más cotidiano en la vida real, también es un elemento que una pistola, excepto en Estados Unidos, que suele ser más cotidiano que una pistola, ¿no? Un cuchillo, vemos más cuadros, un cuchillo y una pistola nos remite más a algo universal. Esa es la idea, por eso es más poetizada. Y luego la energía, ¿no? La energía que es, como decía Eugenio Barba, un actor tiene que tener siempre, al menos 3 veces más energía en su vida cotidiana que cuando está en su vida. Hablando con Benito Zambrano, que ahora lo veréis ahí, me decía que Benito sí sabe dirigir actores, pero me decía, hay compañías, hay actores que me dicen, que algún director me dijo nombre, pero no lo quiero decir, dice que tal director le ha dicho, no estoy contando, que no se te entienda tan claro hablar, porque entonces no das verdad. ¿Os imagináis que haya un Maquillen o a Ana Magnani o a Anthony Hopkins? Dicen, no es tan claro, se te tiene que malentender. Así es el cine español, que yo casi siempre meto subtítulos. Me busco subtítulos, porque es que la mitad de las películas, excepciones como con Benito Zambrano, no pasa nada. O con películas como Asbestas, claro, que me hace el subtítulo de gallego. Pero incluso lo entiendes al plazo actor de gallego. Pero tú ves otras películas y es que tienes que poner el subtítulo porque no se entiende nada. Pero es que eso no es verdad. Eso es falso. Yo si estoy hablando con vosotros, si estoy hablando con Paco, lógico, pero si estoy hablando a vosotros, intento hablar con más energía. Porque tengo que proyectar que se enteren a aquella persona. O sea, no hace que tuviese micro, yo se me entendería. Entonces, intento seduciros, que es una calidad que tiene que tener el actor. Le digo, ¿cuál es el oficio del actor? El oficio principal del actor, ¿cuál es? El primero, bueno, comunicador, lo más hacer que las personas se emocionen, bien, algo más. Al final es seducir. O sea, tienes que seducir. Entonces, el seductor tiene que prepararse para seducir. Y es como la película de Amistades Peligrosas, ¿no? Que John Malkovich, el personaje de John Malkovich, contaba cómo él iba seduciendo a todas las mujeres, excepto a la chica esta que era monja, que fue el que cayó seducido y ahí perdió todos los papeles. El actor tiene lo mismo, que sabe seducir, pero no queda seducido por el público, sino si es difícil estar enamorado de 2 personas a la vez, imagínate de 500, ¿no? Pero sí que tiene que conseguir seducir. Y esas son las herramientas. Para dar una vuelta rápida aquí al centro de TNT, si vais a ver, la cabeza pensante es Atalaya, la veis ahí arriba, ¿no? El equipo estable, eso que decía, son 7 actores, más otros 10 que están en gira en diferentes, no 10, no, otros 7 que están en gira en diferentes espectáculos. Hay 14 actores ahora mismo. Pero las raíces nuestras, nuestros pies, que son donde andamos, con lo que andamos y donde nos nutrimos, es el laboratorio. El laboratorio que ahora mismo hemos conseguido que antes se hacía cada 2 años, pero es que ahora ya se hace
cada año repiten un segundo año, las personas que se quedan en el laboratorio, porque ese segundo año es como una explosión de todo lo que han aprendido en el primer año, ¿no? Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, tú vas a TDT y ves 17 personas del laboratorio nuevo. Pues son 16, pero tenemos dudas entre de capacidad, 17, ya, es un número además primo, por lo cual es bonito. 11 actores del laboratorio segundo que se han quedado el año pasado y se han quedado. Más luego 7 actores jóvenes que son de otro laboratorio anterior que se han quedado ahí y se han llamado compañías residentes, que son esas compañías residentes que ves, ¿no? Que son compañías que provienen del laboratorio. Y ahora mismo tenemos 10 compañías residentes, más de 50 actores, ¿no? Que están, de los cuales este año han estrenado 8 obras se han hecho en TDT. O sea, entonces, eso es una ebullición tremenda que no nos esperábamos. Y ahora mismo eso es lo que nos da toda la energía. O sea, yo somos vampiros. Los viejos de Atarés son vampiros que chupamos la sangre a los jóvenes, ¿no? Y son generaciones que van entrando en ese tema de aprender a aprender. Y ya el segundo año han aprendido a aprender y ahora están ya solamente aprendiendo como esponjas, ¿no? Y transmitiendo el legado, ¿no? Muy bonito ver cómo los que llevan ya 3 años le transmiten el legado a los que llevan 1 año, porque no son solamente alumnos, no es una escuela, es un centro de investigación. La palabra clave es investigar, crear. Y entonces, yo, por ejemplo, me pasa una cosa como profesor. Yo, los primeros, hasta hace poco, me aburría la clase. Lo puedo decir ahora que me aburría la clase. Seguramente hay gente que me gusta, para lo que encanta, seguramente de otros. Y desde que monté Reguía, el trabajo de texto me fascina. Antes me peleaba para quitarme clases y pasar desapercibido. No, es que yo no. Pero ahora es al revés. Me encanta y estoy aprendiendo mucho con los jóvenes. Aprendo, porque con ellos voy lanzándoles consignas, voy lanzándoles el trabajo de la palabra. Y yo ahora mismo, tú ves a los actores de Atalaya de ahora, con respecto a lo de hace 20 años, cómo manejan la palabra es muy diferente. Antes era solamente el movimiento físico, la imagen, la energía, pero ahora para mí la palabra es clave, porque la palabra además, como decía Celaya, es un arma cargada de su futuro. Y con la palabra se puede cambiar el mundo también, ¿no? Entonces, frente a la idea esa de que hay imágenes que van por 100 palabras, hay palabras que evocan 1000 imágenes, ¿no? Por eso hay que ir poético, pues siempre palabras poéticas. Entonces, os decía, las compañías residentes estáis viendo que son una pata, las que trabajamos. Otra pata son los programas europeos. En TNT y Atalaya hemos conseguido ya estar en 6 programas europeos en lo que va del siglo. Gracias a ese primer programa se hizo la ISTA, que luego hablaréis, la Escuela de Antropología Teatral con muchos maestros. Y fundamentalmente esos programas europeos casi todos los estamos haciendo con trabajos de sectores en riesgo de exclusión social. Entonces ahora mismo tenemos programas europeos. Este año se ha hecho un trabajo muy bonito por red. Sabéis que todo el trabajo social nuestro, que emparenta con el teatro comunitario de la Vega, ¿veis? Hay una diagonal entre los programas europeos y el teatro comunitario. El teatro comunitario es muy conocido, quizás aquí en Málaga lo visteis también, el trabajo de la Casa de Bernarda Alba, del Vacio, con las mujeres gitanas, que nunca habían visto teatro en su vida, que no sabían ni que existía el teatro, y de repente fueron a un taller que daba Silvia, precisamente Silvia Garzón, y se quedaron fascinados por la idea del teatro, de que existiese alguien que se juega teatro. El Vacio es el poblado chabolista más antiguo de Europa, que ahora se está acabando. Lo que no han hecho los políticos lo ha conseguido el teatro. Tiene 90 años casi el Vacio y no había conseguido nadie erradicarlo. Alcaldes tras alcaldes se salían en fotos barriendo el Vacio, pero no se olvidaba. Y cuando hicimos la Casa de Bernarda Alba se hizo en el Teatro Español de Madrid, en el Jure, por ejemplo, y en el Teatro Español de Madrid la vieron como era un año además de la exclusión social, porque la exclusión social fueron 3 ministras de entonces, que era el gobierno de Zapatero, fue de Pajín, fue la ministra de Cultura, que era la Sinde, y a Teresa que era la que llevaba la igualdad. Entonces, a raíz de eso, vinieron muchos parlamentarios a verlo, europeos, y luego vinieron al Vacio, y vieron cómo estaba el Vacio. No se lo podían creer. Si es eso en Europa,
sea, a tierra, sin luz eléctrica, sin alcantarillado, y entonces, cuando luego fueron las mujeres a actuar a Rotterdam, hubo una vez un compromiso de que eso no podía seguir existiendo, y dieron 15 millones de euros, no solo por nosotros, pero ha sido importantísimo que hayan visto, se ha focalizado a nivel europeo lo del vacío, y de repente pues han llegado 15 millones de europeos que ya eran 1000 personas las que vivían en el vacío cuando abrimos el centro TNT, allí al lado del vacío, a 120 y pico metros, y ahora habréis también a ella hablando, a Rocío, y ahora mismo quedan 200, ya no están, muchas de ellas ya no están en casas dignas, porque son chabolas que cuando llueve no pueden vivir, que cuando hace calor tampoco pueden vivir, que cuando hace frío tampoco, en fin. Entonces, eso es algo que tenemos como orgullo, ¿no? Haber conseguido acabar con eso. Ahora mismo estamos más focalizados con el trabajo de refugiados, de menores no acompañados, los más llamados MENAS, por la monasterio, y por la que se ha quitado del medio de la política, la LONA. Entonces, le decían MENAS y fueron allí a provocarlos, y con el mismo sitio de acogida de menores no acompañados, a donde fueron ellas, cogimos e hicimos un espectáculo que dirigió Juana Casado, un espectáculo que ahora se ha hecho en Ámsterdam, se ha hecho en Italia. Entonces, es decir, los proyectos europeos nos permiten que el teatro comunitario esté saliendo fuera, ¿no? Luego están las producciones de TNT, que son espectáculos como este que os estoy diciendo, hecho con menores, o el de la persona de Pacie, otros espectáculos que se han ido haciendo. La programación del centro TNT, y el centro TNT, el que decía Paco, entonces hay 10 festivales, la muestra de investigación, el MITI, el Centro de Nuevos Investigadores Teatrales, el CENI, el Centro de Nuevos Investigadores Teatrales, que ganó Vanilla de aquí de Málaga, y Rosales también de aquí de Málaga. Es verdad que al CENI cada vez está llegando más teatro emergente de Málaga que de Sevilla y que de otras zonas es verdad, a la cinta que es la cita de los innovadores del teatro andaluz, el FES, en fin, ni una menos, un ciclo dedicado a la mujer, el ético, que es un encuentro de teatro inclusivo y comunitario, en fin, para que os hagáis idea, este año el TNT ha programado 220 representaciones, con una media de 4 actores, porque hay muchas veces que hay 220, aquí una sala que no quiero decir, y te programan siempre un monólogo, que lleva ya años con ese monólogo, o 2 actores, no, nosotros de esos 220 ha habido 30 estrenos absolutos. Es decir, que es unas cifras muchas veces apabullantes. Luego veréis Andanzas, que es la compañía de danza, de flamenco y de danza, que dirige Juana Casado, y que, pues, sin más lejos, hace 2 años, o no, 3 años, le dio el premio de mejor espectáculo de flamenco andaluz cuando Amazonas. Se estrenó Amazonas hace años, precisamente el premio absoluto por aquí, en el Teatro Romano, y ahora está con un espectáculo que es Flamenco Kitchen, con diferentes espectáculos de flamenco y del mundo de la danza, ¿no? que ya lleva. Entonces, si veis todos esos 8 epígrafes, es lo que conforma nuestro centro, ¿no? Para que veáis, estos son los países que ha recorrido cada año, que son, de rojo, 43 países que forman casi las 2/3 partes de la superficie total del planeta, ¿no? Tendríamos que estar ahí, lo estoy señalando. ¿Qué país es ese? ¿Qué país es ese? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Irán. Pues Irán no volverá. Ahí nos habían invitado para ir, ahora a finales de enero, con Electra. Dijimos que irán y no volverán. No vamos a ir mientras no estén las mujeres liberadas desde el velo. Querían que fueran las actrices de la con velo, que no tuvieran contacto con los hombres, no sé qué, dijo, para nada. Hasta que no cambie el régimen, allí no vamos. Hubiese sido un país, fíjate, además era bonito que está entre Armenia, que estuvimos, e India, ¿no? Pero fijaos, el recorrido que hemos hecho, toda América entera, excepto las Guyanas, ¿no? Y excepto lo que es el África subsahariana y Indochina, toda Indochina, el resto lo hemos visto entero y hemos hecho espectáculos siempre en castellano, siempre en contexto, en 31 países que no se habla castellano. Entonces, fijaos, en India, en Australia, en Finlandia, en Egipto, y eso tiene que ver mucho con el trabajo en Moscú, en China, ¿no? Que
para mí he de decir que Moscú y Pekín, para mí son las dos ciudades donde hay mayor nivel cultural y de artes escénicas. Ni Buenos Aires, ni París, ni Nueva York, ni Londres, Moscú y París. Esa ha sido nuestra experiencia impresionante. La recepción del público de divinas palabras en París, perdón, en Pekín, y de Celestina en Moscú, donde había los primeros mejores espectáculos de todo el festival. Y luego, pues enseñaron dónde estamos instalados, en Sevilla. Esta la tomó mi hijo desde el avión. No es un dron. Este es el TNT. ¿Veis? Aquí están las oficinas, aquí está el teatro, aquí está la sala, ese es el espacio nuevo, ahí están los almacenes, por aquí hay por medio aulas, y biblioteca. La zona es Macarena Sur. Macarena Norte. Y todo este terreno nos lo va a dar el ayuntamiento ahora. Que vamos a hacer aquí un espacio de danza, un espacio de teatro comunitario, un cine de verano y un espacio infantil que a lo mejor con una carta y demás. Entonces, esto es, vamos a llamar la ciudad del teatro. Entonces, eso es ahora mismo pues, esa utopía. Por eso digo que vamos cambiando entre utopías. Ya no las tenemos todas perdidas y os voy, mientras termino o sigo hablando, a ir poniendo imágenes sin sonido de espectáculos, ¿no? De diferentes espectáculos que van a ir saltándose de los 25 años. Tomando como referencia a la Vara, sí. Para el tema de la metodología, del procedimiento, más que de la selección de actores, sino de los que han ido trabajando en tanto y otros montajes, más los nuevos que se han incluido en cada uno de esos montajes, llegas a la Vara, por ejemplo, como ejemplo de lo que se va a ver mañana, porque elige el Avaro, igualmente que en su momento fue Electra, Ariana, Medea, cuando hay selección de... Mira, el Avaro es muy montaje, Shakespeare, toda la época de Shakespeare, aparte de Lorca, ¿no? Rey Lear, ¿por qué selecciona? Pues mira, serán casualidades. Yo creo mucho en el azar. Lo que pasa es que, como decía Picasso, que el azar o la inspiración te pille trabajando, no que te pille en tu casa leyendo, ¿no? Ahí estáis viendo el coro de Electra, ¿no? Porque es muy importante la interpretación coral, como antes decía Pablo. Entonces, ¿por qué? Pues Molière, de repente, a mí me interesó muchísimo la película de Ariane Musquin, de Molière, que hizo hace muchos años. Ariane Musquin era directora del Teatro del Soleil de París, y hizo una película fascinante sobre el personaje de Molière. Molière fue un transformador, como sabéis, del teatro en plena siglo XVII, XVIII, sobre todo XVII, y cambió. De hecho, este año se cumplen 350 años de la muerte suya. Murió en 1673, ¿sí? Y se cumplieron el año pasado 400 del nacimiento, que fue 1622, lógicamente. Murió con 51 años, por eso se da esa paradoja. El año pasado fue 400 aniversario del nacimiento y este año de la muerte, 350. Y yo, Molière, no me interesaba especialmente su forma de escritura, porque, como decía antes, las palabras poéticas son las que pueden generar diferentes imágenes. En Molière eso no lo vemos. Comparado con Valle Inclán, comparado con el Lorca del teatro surrealista, ¿no? De la Zapatera prodigiosa o de Mariana Pineta, comparado con Fernando de Rosa, de Celestina, comparado con los griegos, con Esquilo, Sófocles y Eurípides, comparado con, por supuesto, con Shakespeare, que es el más grande para mí, con Peter Weiss, con buena parte de Brecht, porque hay otra parte de Brecht que tampoco es poético. No tiene poesía el teatro de Molière. Y por eso nunca le había entrado bien. Pero es curioso que el monólogo de la Vara de Molière, cuando le roban a Harpagon, el personaje de Harpagon sí me ha interesado siempre mucho, ¿no? Y dentro de los monólogos que hacían los actores hace muchísimos años, cuando yo empecé, antes de formar la carrera en Madrid, daba a los actores jóvenes un texto del monólogo de Harpagon para que pudieran prepararse y ver yo quién tenía más o menos firme. Entonces, eso es lo único que yo había hecho con Molière en mi vida. Aquel monólogo que vi hacía muchísimos años. Y de repente, leyendo en un libro de Louis Fraser, con el horror de Grotowski, sobre Grotowski, ellos
hicieron una investigación sobre Molière. No me pegaba nada que yo escribiese hecho nada sobre Molière. Y de repente dije, bueno, y leí de casualidad que el año pasado, el 22, era el 4º centenario de Molière. Y yo que me gusta mucho todas las cábalas, los centenarios, todo esto, y además que en este país muchas veces estamos obligados a hacer algo, ¿no? Porque coincidan las fechas, y dije, pues mira, luego sí, que yo de pequeño, de niño, algunos de vosotros también lo veíais películas, me encantaba Luis de Funès. ¿Os acordáis? Luis de Funès era maravilloso. Las películas eran malísimas, pero él era buenísimo. Y yo, de hecho, cuando empecé a hacer teatro intelectual, abominé de haber sido al fan de Luis de Funès. Hasta que, precisamente, Nando Taviani, colaborador de Barro, hablando de la comedia del arte, de los actores histriónicos, de los actores culturales, sacaban a colación a Luis de Funès. Anda, si Nando Taviani, que es un teatrólogo, como voy a ver, y volví a ver las películas, claro, yo tenía recuerdos de esas películas tan malas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El gendarme Saint-Tropez, Fantomas, todas aquellas películas, ¿no? Madre mía, las películas eran muy malas, pero empezaba a ver y era buenísimo. O sea, y yo conmigo a ver El Avaro, la película El Avaro, y yo digo, la película El Avaro la pillé por internet, cosas que tiene hoy internet, y la película la vi, y la película es muy mala, pero él es fascinante porque es súper biomecánico, es muy preciso, trabaja con una energía, lo que estamos hablando de la energía, trabaja con una energía brutal, muy contenida, y luego descubrí de repente que él venía, su padre era sevillano, de una familia aristócrata sevillana. Yo te tengo Wikipedia, y no verás. Y entonces dije, pero esto es rarísimo. De hecho, él se fue a la Francia, era hijo de una gallega y de un sevillano. Y lo que pasa es que se fueron a Francia. Bueno, no sé bien cuándo era, porque era de 1917, creo que era así. Y luego ya, para colmo, estas ideas de él, justo cuando estrena la obra, tiene 66 años, que es lo que yo tenía cuando iba a estrenar el Avaro. Aquí hay algo parecido. Total, que empecé a ver, efectivamente, que el Avaro pues, tenía una parte interesante. Claro, el Avaro es un culebrón. Si veis la obra del Avaro, al final, esto no es spoiler porque es que no lo hemos hecho en absoluto. Dos de los personajes son hermanos entre sí, no lo saben, son hijos de rico de allá, en fin, unas cosas que madre mía, y se salva todo por eso. Entonces, yo toda la última parte la quité. En esos días cayó en mi mano también cosas de internet, por eso digo que tiene sus partes muy interesantes hoy en día en internet, ¿no? Y es una película de Tonino Cervi con Alberto Sordi, que era un cómico italiano, haciendo el Avaro. La película tampoco es muy buena, pero para que os idea, uno de los personajes es mi madre de Miguel José, o sea, soy como actor por el Miguel José. Entonces, uno de los personajes, Ichleano. Entonces, conozco bien a Miguel José, antes se lo decía, yo soy del mismo día, mismo mes y mismo año que yo de 4 de 56. Yo de 4 de 56. O sea, sí. Ya eso de que un día nos encontramos en Sevilla y se lo que estuve ensayando en nuestra sala. Y yo digo de broma siempre que siempre pareció más viejo que él, pero ahora parece más joven. Al final, yo tengo muy bromas, yo tengo que ir a por la forma de última. Entonces, el caso que, mira, ya me había perdido. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando yo? Bueno, estaba hablando de Antonino Cervi. Entonces, la película de Antonino Cervi, que no es muy buena, pero da unos puntos muy interesantes que introduce la idea del desahucio, que eso no estaba en la época de Molière y que sin embargo hoy en día, pues fijaos, está en el desahucio. Entonces, yo rescato esa idea, también la idea del burdel, que tampoco estaba, y la meto dentro, y eso ya cambia la dramaturgia. Y luego digo, bueno, pero vamos a ver, esto no tiene mucha música. Me pasó igual que con la obra de Tres centavos. La obra de Tres centavos, que además mucha gente me ha hablado de que he hecho un Molière bestiano, que también por eso funciona así, ¿no? Con ese discurso, ¿no? En sentido positivo. Porque a mí me pasó con Brecht que, igual
que Madre Coraje, pues ya habéis visto vosotros, sí que en sí mismo es una obra muy potente, yo quité bastante, pero se dejó la esencia y es una obra que bueno, es uno de los montajes que a nosotros más nos ha funcionado en Madrid, es un mes entero y es un montaje que en Barcelona también con Paul lo llevó, y muy bien. Pero la obra de 3 centavos, si la habéis leído o la habéis visto, la obra de 3 centavos se sustenta en las canciones de Kurt Weill. Si le quitas las canciones, eso es un culebrón que te mueres. Porque tampoco tiene mucha poesía, ni lo que cuenta, ni las palabras que utiliza. Por eso decía que no siempre. Y entonces, lo que hice fue aplicar, que la obra de 3 centavos la habíamos hecho en el 2006, yo siempre quería hacerla por la música, efectivamente, y hicimos un musical, que fue con 7 músicos y 7 actores, ¿no? Luego en Marat sí que está la idea musical, pero no llega a ser musical, y entonces yo aquí vi claramente que sí que quería que hubiera muchos temas musicales y eso iba a salvar el montaje. Entonces, efectivamente, yo creo que uno de los elementos que hace que el público se ponga en pie llevando al ritmo de la música los aplausos es los temas musicales que hay, que hacen que los actores le contagien a los espectadores esa energía, ese entusiasmo que hay ahí y esa vitalidad y luego la crítica social que tiene, porque eso sí lo tiene la poesía en sí mismo, es el día de crítica. Pero es una crítica que ahora mismo muchas veces está ya trasnochada. O sea, a mi modo de ver, está un poco avejentada el Avaro de Molière, si lo quieres poner como tal. Entonces, nosotros hemos hecho una adaptación que no siempre lo hacemos. O sea, aquí habéis visto ya, este es Exiliadas, es un texto que hizo Borja Ortiz de Gondra, y es de las pocas veces que hemos cogido un autor y le hemos dicho, escribe con nosotros el texto, ¿no? Porque, bueno, lo que pasaba es que siempre que hemos hecho esto, con Antonio Noada, luego se han vendido poquísimo los espectáculos. Porque nosotros, que no tenemos cabeza de cartel, tenemos que tirar que la cabeza de cartel sea el autor. Y claro, Borja Ortiz de Gondra, que ahora está haciendo los Gondra, no conocía ni Dios. Sin embargo, ese montaje que lo hicimos aquí, ¿dónde lo hicimos? Donde Juan Ángel, ¿no? Donde Juan Ángel lo hicimos, sí. Pues también habéis visto Vividas Palabras, de Valle Inclán, que se hizo aquí también. Y ese es un texto típico que yo prácticamente no he tocado. Vividas Palabras de Valle Inclán, le quité una escena a la Guardia Civil que era demasiado costumbrista. Pero entró entero, yo no le debería quitar nada. O sea, de hecho, es que Valle Inclán para mí es sagrado. O sea, yo cuando leí que en el montaje que hizo Gerardo Vera, Juan Mayor, que había hecho la adaptación del texto, digo, ¿cómo puede hacer la adaptación del texto alguien sobre Don Ramón? ¿Cómo le pueden vendar la plana? ¿Qué falta de humildad es esa? ¿Cómo le puedes adaptar a mí? Puedes adaptar a alguien que es de otro idioma. Evidentemente, tienes que adaptarlo, ¿no? Pero adaptar a Valle Inclán, eso es de locos. Y pero que no, que con Valle Inclán, Divina Palabra lo vamos a volver a hacer el año que viene, pero con una cara completamente diferente, nada que ver. Y que a la manera ya Silvia, y el texto poder cortar, poder adaptar, pero no te puedes permitir adaptar el texto. Entonces, y antes habéis visto primero el Electra, la primera versión de Electra, aquí hicimos el año pasado la segunda, como he tenido claro. Y nuestra idea es, hay textos o autores los cuales te permiten que los adaptes, hay Miller, es el primero que te dice, mira, mis textos son para que os metáis el traje de buzo y pongáis a flote todo lo que hay escondido debajo del agua, no como los icebergs, los icebergs, ¿no? Desde el texto, decía Miller, es un 15% y el 85% está debajo, lo tienes que poner en carga. Pero hay autores que literalmente ni te dejan, como no, hemos tenido que hacer literalmente voz, no poder prácticamente música, porque está prohibido por los derechos. Tenemos 10 minutos. Vale. Entonces, habla del actor, de su formación desde el laboratorio, desde lo que es la preparación, el entrenamiento, y cómo tú, en este caso de la VAR, seleccionas a unos actores o a otros, pensando desde la dramaturgia el concepto de espacio escénico y a los propios actores que van a representar esa dramaturgia que tú bueno, pero de todo modo yo no suelo seleccionar nada más que a uno o a dos. El resto son el equipo. O sea, en el Avaro está Carmen, que es que la sabe ahí, que hace Rairía, que hace Celestina, que hace Madre Coraje,
que hace 30, no, 40 años entró a la academia. Y solamente no estaba de letra porque necesitó un año de descanso. También montamos un espectáculo, Las Brujas, de Macbeth, con Antonio Álamo, espectáculo de TNT. Pero está Silvia, está María, está Raúl, está Lidia, está Manuel, que están en todos los espectáculos prácticamente. Está Anuar, la vasca, que ya está en varios espectáculos también. Y luego otro actor, que es el único que solamente está en ese espectáculo. El resto, yo he cogido al equipo que está siempre con nosotros. Claro, lo que sí que hago es que, en virtud de los personajes que son, hay personajes que les quiero dar la vuelta, pero hay personajes que están clarísimos. Para mí, al pago, voy a sentar esto porque es una entrevista, ¿no? Y más interesante si os vais a partir más. Entonces, como decía, ese personaje muy interesante de Tito, quemando los libros, un poco hablando del siglo XX, de las mujeres, y había como cuando tocaban todos los libros, ¿sabéis? ¿No? Los nazis, ¿no? Entonces ahí había o la Alba. La Alba estuvo en el laboratorio con nosotros, sí, porque es Navarra, no la India, sus canudas. Y entonces, bueno, como decía, esto pertenece al público, el público de Atalaya. Entonces, presente estábamos hablando ahora del laboratorio, ¿no? De cómo de unos actores entran, Anuar es íntima amiga de ella, ¿no? También Euskalduna y Pedronovsky en este caso, y ellas empezaron en el mismo laboratorio. Entonces, de repente, ¿tú te acuerdas con Anuar? De repente, como decía los textos intuitivamente, y casi no había hecho teatro. Entonces, hay personas que tú dices, luego es una curranta, porque una de las cosas que tenemos allí en TDT de Atalaya es trabajo, trabajo y trabajo. Como decía Berto Morés, el 95% de los actores es trabajo y el 5% talento. Está Sario haciendo la Julieta del público, y Sario es una actriz que ahora es directora también. De hecho, Esperando Godot lo hemos codirigido los dos. Entonces, yo como decía, la idea para mí del actor es que, por ejemplo, en espectáculos como El Público, yo tampoco no toqué ni una letra del público, como la escriba hace 5 años. Pues son espectáculos de teatro poético que van clavados. En el caso de La Bárbara Morier sí vi claramente que tenía que cortar algunos elementos porque eran muy caducos o muy aburridos, hablando claramente, porque para mí lo peor que puede haber en el teatro es el aburrimiento. Entonces, en el público, que muchas personas pueden pensar, es un texto muy difícil. Y lo que hay que intentar es que esa poesía genere 1001 imágenes al espectador, ¿no? Claro, me interesa que se diga, por lo menos de tu boca, no de la mía, que claro, cuando hablamos siempre de maestros y hablamos de técnica, estamos hablando de teatro antropológico, estamos hablando de una formación de maestros de todas las partes del mundo, de teatro, luto, no, catacali, comedia del arte, todos esos actores están imbuidos a través de los años por esa formación y ellos mismos son maestros ya. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, Silvia ha trabajado, como decía antes, con 60 de sus maestros. Y entonces, en su cuerpo está todo ese material. Claro, ahora muchos de esos maestros no los podemos traer al TNT porque intentamos traer siempre a algún maestro de fuera. Bueno, cuando tú, que te voy a concretar, cuando tú a esos actores para grabar le pones en funcionamiento respecto a lo que es que presenten sus recursos, sus partituras, su trabajo individualmente o en grupos, antes de que tú hagas la puesta en escena, ese desarrollo, ese paso que a mí es lo que más me interesaba también que hubiera aparecido aquí, ese paso se produce desde una creación individual y tú haces el desarrollo conjunto de la puesta en escena porque tiene una idea prevista. Y por ahí también se habla de la película, cómo el proceso de creación, que todo esto van a hablar ahí, de cómo hacen las propuestas, de cómo se hacen las propuestas por parte de los actores, y esas propuestas son luego esenciales en el espectáculo, y a veces son una parte pequeña. Bueno, ahí tenéis a Alba, hizo la mejor propuesta que se ha hecho en un laboratorio, o sea, es súper inteligente esta mujer. Entonces, es verdad que nunca había hecho teatro en su vida,
incluso se metió el mundo al revés, terminó la orden seguido a la escuela, que es el proceso inverso de lo que hace todo el mundo, pero bueno, yo quería tener también su tiempo aquí. Y entonces, pero la propuesta, le podíamos preguntar a ella, ¿qué le imbuyó para hacer una propuesta? Una propuesta siempre es, yo le digo a las personas, sácame tus nostalgias, todo lo que tú tengas como actor que ver, claro, no es lo mismo en un laboratorio que se hace una propuesta libre de los temas que ellos quieran, o en un espectáculo que estamos hablando del mundo de Molière y de una determinada idea. En Atalaya tenemos 4 lenguajes muy diferentes. El lenguaje que decimos más de realismo expresionista, que es el de Heine Müller, de Halder Machine, de montajes, por ejemplo, en Marasa, de gran parte del espectáculo. El lenguaje grotesco, que es, por ejemplo, Valle Inclán, Celestina, la parte más grotesca del Marasade, está en Molière, ¿no? Por el punto grotesco de los personajes deformados, no son personajes... y esto lo dice Valle Inclán. En el primer lenguaje, el espectador ve al actor y el director y el autor lo ven como por igual, al mismo nivel. O sea, los personajes que de Halder Machine, como también en el teatro de Ibsen o de Arthur Miller, están, es bastante cotidiano, ¿no? La energía. Madre Coraje también es así, un poco en el lenguaje de nuestro hebreo. En el segundo, que decía Valle Inclán, que es donde están los personajes están abajo, son como pupis, como muñecos diabólicos, como gremlins, como títeres, ¿no? Y son personajes deformados, ¿no? Como las pinturas de Goya, ¿no? Es decir, Valle Inclán trabaja con esa idea del respecto a personajes deformados, ¿no? Entonces ahí el espectador, el director y el autor y el actor ven desde arriba a los personajes. En el tercer nivel, que es el majestático, que sería Shakespeare o la tragedia griega, lo ven desde abajo y es arriba que está el personaje. Y tienes tú que poner tu mochila bien armada, porque esos son mucho más difíciles, y llegar hasta arriba, ¿no? Y como decía Al Pacino, buscando a Ricardo III, decía, el problema del actor americano, gringo, es que se trae el personaje de Shakespeare a él, a su mundo, mascando chicle. Entonces no es interesante. Eso hay una terrible experiencia la que ha pasado con una gran actriz que para mí era un icono y se me ha desmoronado, que era con la Lady Macbeth, de Frances McDormand, esa actriz, que ha hecho una Lady Macbeth lamentable, dirigida por uno de los Coen. Entonces, si tú no sabes de este lenguaje, no te metas ahí. Entonces, Al Pacino dice, ese es el problema de los actores americanos, que quieren hacer ese y no lo saben hacer, pues se les traga su propia identidad. Para llegar a Shakespeare tienes que ir a donde está él, que es el Himalaya. Shakespeare es el Himalaya y el Rey Lear el Everest. Entonces tienes que armarte para ir al Himalaya, no cualquiera va al Himalaya. Yo iba al Himalaya y ya de ahí me subo más. Entonces es un viaje muy difícil. Y entonces te tienes que preparar muy bien. Y cualquiera que hace Shakespeare, nosotros tardamos muchísimo años en hacer Shakespeare. Entonces, y luego el cuarto nivel es el onírico, en el cual el personaje está alrededor, no está ni abajo, ni al medio, ni arriba. Y ese es el lenguaje onírico del público o de Así que pasa el tiempo ahí, ¿no? En el cual la poesía te envuelve y no sabes bien dónde está. Es el más difícil de realizar. Y yo, pues bueno, creo que tiene que manejarlo quien lo sabe manejar, ¿no? Entonces, para mí esa es la idea, ¿no? Entonces, ahí el actor se prepara. En el caso de Molière, yo sabía que íbamos al lenguaje grotesco. Entonces, el actor que crea un material de Atalaya para una propuesta ya sabe qué lenguaje es. No puedes meter un lenguaje de realismo expresionista de primer nivel si estás haciendo lo onírico o si estás haciendo lo grotesco. No va a pegar. Por eso es importante la creación de los actores. ¿Sí? Eso que habéis visto era una parte de mí que luego veréis, era en la guerra de Irak. Hicimos por la calle acciones contra la guerra de Irak, en la plataforma de cultura contra la guerra. 7 puntos de la tarde. Pues nada. Y no ha habido posibilidad de que nadie pregunte nada. Pero luego podemos preguntar a tener la película, si queréis. Sí, sí. Yo antes vamos a estar aquí, ¿sabes? No vamos a ir corriendo para nada. O hay una pregunta, no, es que pero yo quiero, antes de que empiece la película, vamos a hacer la entrega de este premio, que es el primero de 40 que vamos a entregar por los 40 años de Atalaya, y el primero de todos
se lo va a llevar este señor, por el cual hay muchas cosas que pasan en la atalaya. Aquí lo pone. ¿Qué pone aquí? Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por contribuir A nuestro camino. Gracias por contribuir Estás sorprendiendo de a nuestro camino. ¿Y qué pone abajo? Pase por paz. Esta torre estuvo en el centro de arte. Esta es la torre de Tatlín. Es el logo de Atalaya, porque es Gracias. pero es la espiral que es espiral inclinada. Es la torre de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista. Yo decía, yo sigo siendo revolucionario, sigo siendo comunista, libertario, pero comunista, y entonces sigo creyendo en la Tercera Internacional, en la torre de Tatlín, que a revés de lo que es una torre de Babel, que va en vertical, estaba inclinada, porque la utopía siempre tiene que ir inclinada, no puede estar en vertical. Las líneas inclinadas y en espiral, ¿de acuerdo? Entonces, que se atrevo, y eso es lo que Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y una cosa muy importante que yo quiero de los maestros de Gasset, y que no importa el final, importa el viaje. el viaje. Y que nos sigamos viendo otros 40 años si es que podemos, porque ya tenemos muy viejitos.